Saludo a la iglesia con paz del Señor. Siento, hermanos. A veces en mis predicaciones, en mi enseñanza, empiezo con una pregunta. Y parece que causa buen efecto. Y en una oportunidad estaba un domingo, hice una pregunta. Y a veces por no leer con cuidado, no es bien contestada la pregunta porque no entendimos lo que leímos. Y prediqué sobre el tema. El lunes vino un profesor y habló un tema parecido. Y después cuando terminó le dije, hermano, me vas a tener que arreglar este problema porque hay un problema. Que no estoy de acuerdo porque la palabra dice otra cosa. Sí, pero usted para qué habrá preguntado. No importa lo que haya preguntado. Mientras yo no me salga de la palabra, vos no podés salir tampoco. Por eso debemos leer, porque muchas veces dicen las personas, yo leo la Biblia de punta a punta, pero muchas veces no es conveniente leerla de corrido, sino seguir el tema. El tema de Jesús desde el comienzo al final habla de Jesús. Ahora una pregunta, no sé si le interesa. ¿Nosotros somos redimidos? Amén. Sí, Señor. Somos redimidos con esperanza. Amén. Sí, Señor. Porque quiero hablar del tema que nosotros debemos prestar atención a las teorías. Tenemos que tener mucho cuidado con las teorías, porque son teorías humanas. A mí me parece que, y invento una teoría que me parece a mí, pero nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra. Y Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día futuro, el futuro de la redención. Sí, Señor. Así que yo quiero hablar hoy con la ayuda de Dios, porque hay una teoría de salvo para siempre. Yo por la palabra no estoy de acuerdo, por la palabra de Dios. Porque si fuera salvo para siempre, yo pienso, sería muy lindo para los vagos. Pues entonces me salvo y me quedo en casa, no vengo más. Pero me voy en contra de la palabra porque dice Hebreos 10:25, así dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces nos chocamos con la palabra cuando no es verdad la teoría. Y esta teoría viene del tiempo de la Reforma, del 1500 más o menos. Un teólogo, un tal Jacobo Arminio. Y este hombre es un holandés, sabía porque estudiaba. Entonces él inventó esta teoría. Salvo para siempre. Pero nos encontramos con un montón de textos bíblicos que dan por tierra con esta teoría. Cuando Juan fue llevado al cielo, dice que de repente se encuentra en el cielo con un personaje, se piensa que era Jesús el que lo acompañaba, y él lloraba porque no se podían abrir los libros. Y de repente el personaje que estaba con él le dice, no llores más, porque ahí apareció Jesús. El único, dice, porque no se encontró ni en el cielo ni en la tierra nadie que pudiera abrir los libros. En la Biblia no encontramos donde diga que nosotros tenemos que hacer anotar a la gente en el libro de la vida. Yo no lo encontré, no dice. Pero nos da a entender. Entonces, en la oportunidad que Dios me da para que una persona se convierta, Señor, oro por el
pecados y le digo, Señor, anota su nombre en el libro de la vida. Porque la Biblia nos hace pensar, nos hace recapacitar en muchas cosas. Ahora, vamos a encontrar muchos textos. Por ejemplo, Éxodo, no sé si me acompañan. Éxodo 32-33. Para ir más rápido con porque tengo mucho, pero voy a tratar de terminar. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Lo eliminó, porque pecó contra Dios. El Salmo 69-28: sean raídos del libro de la vida de los vivientes, y no sea escrito entre los justos. Usted sabe que ninguna persona buena va a entrar al cielo, por lo que dice la palabra. Los justos. Justo en todo. Justo en nuestro andar, justo en nuestro hablar, en nuestro proceder, en cada hecho de la vida, justo. En nuestro hablar. Tenemos que adjudicarle a las personas con justicia qué clase de persona es. Ni más ni menos, porque quiero ir al cielo, quiero entrar al cielo. Y si no soy justo en cada hecho de mi vida, puedo ser borrado del libro de la vida. Dios habla hoy, el lenguaje de Dios habla hoy. El mismo Salmo 69-28 dice: Dios, bórralos del libro de la vida, no los ponga en la lista de los justos. Lucas, podríamos decir, pero esto está en el Antiguo Testamento. Bueno, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento que tiene continuidad, ¿me entiendes? En el Antiguo Testamento tiene continuidad en el Nuevo. Encontramos un montón de textos que son válidos para hoy. Podemos encontrar muchas cosas que nos hablan del tiempo actual. La Biblia fue escrita para 7 tiempos y nosotros encontramos en cada dispensación, arranca con la inocencia y sigue hasta que llegamos a este tiempo, a esta dispensación que nosotros vivimos hoy, la dispensación de la gracia. Por gracia soy salvo. La gracia es un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero somos salvos por gracia. Acá Lucas 10:20 dice: no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Lenguaje actual dice: sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus le obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el libro del cielo. No somos salvos para siempre, tenemos que cuidar. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y si fuera salvo para siempre, no importa si no vengo más a la iglesia, ya soy salvo. Pero me encuentro de frente con la palabra de Dios que no me dice que es una verdad. Tengo que perseverar hasta el fin. Amén. Entonces, sí, es salvo. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañera fiel, que ayudaste a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente, y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Lenguaje actual de este mismo texto decía: a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayude, porque ella junto con Clemente y todos mis otros compañeros de trabajo me han ayudado mucho para anunciar la buena noticia. Los hombres
Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida. Allí está mi nombre, allí está el nombre de cada uno. Entonces tenemos que perseverar hasta el último momento. Nosotros los seres humanos no tenemos facultad para saber qué va a pasar, tenemos planes para este día, esperemos que lo podamos llevar a cabo. Pero no tenemos facultad ni para decir qué va a pasar dentro de un minuto, porque dentro de un minuto puede venir el Señor, porque dentro de un minuto me puede llamar el Señor. Yo en una oportunidad alguien me visitó en mi casa y no hay casualidad en las cosas de Dios. Entonces empezamos a hablar y no sé por qué terminamos hablando del diezmo, digo que siempre es el que más molesta. Y él me dice, no, yo no diezmo. ¿Y por qué? Porque yo diezmo el tiempo. Yo le diezmo el tiempo al Señor. Estás equivocado, hermano. Le digo, no, vos no sos dueño del tiempo. Vos no sabías hasta cuándo podés quedar en deuda, porque si por una causa vos no cumpliste algo que dijiste en el tiempo que decís que le diezmás a Dios, quedás en deuda. Mire, yo conozco, le puedo dar nombre, apellido, dirección de una persona que dejó de congregarse por alguna causa que siempre encontramos causa para no asistir a la iglesia. Y un día fue porque el Espíritu la movió a esta persona y habló con el pastor. Cosa que yo me equivoqué muchas veces, no hice lo que hizo el pastor. Y le dijo, yo quiero pagar el diezmo de todo el tiempo que yo no viví. Pastor, un amigo, un hombre muy usado por Dios. Le dice, hermana, una mujer, va a ser mucho si yo le digo que usted tiene que pagar. No, yo quiero pagar. Porque la conciencia muchas veces cuando nosotros actuamos mal, nos habla. No omite sonido, pero nos habla. La conciencia, mientras estamos bien, está en silencio. Cuando somos tentados, sigue en silencio. Cuando estamos por caer en la tentación, nos grita. Y cuando estamos cometiendo el pecado, queda en silencio. Y después nos reclama, porque lo hicimos. Entonces eso pasa y con esta persona seguro que pasó. Yo hablé hasta con esa persona, hablo, porque es muy cercana a nosotros. No, usted hágame la cuenta y yo le voy a pagar. Bueno, en ese tiempo, que hace unos cuantos años, y un coche fuego, ¿se acuerdan? Pero no fuego. El valor de este coche tenés que pagar el año. Y lo pagó. Descargó su conciencia. Porque cuando nuestra conciencia nos habla es porque hay necesidad, porque Dios nos capacitó de esa conciencia. Y la voz de la conciencia parece que, para mí, por ejemplo, parece que fuera la voz de Dios. Porque no emite sonido. Pero uno sabe que está gritando, uno sabe que está hablando. Y Dios también habla así. No emite sonido Dios. Yo no le conozco la voz de Dios, pero el sentido lo conseguí. Porque Dios obra de esta manera. Yo recuerdo que estábamos en casa un día sábado, y me llaman por teléfono de Buenos Aires, nosotros estamos en Paraná, en Los Ríos, un sobrino, y lloraba por teléfono. Tenía un pequeño recién nacido y me dice, tío, me entregaron a mi hijo para que se muera.
Y yo no sabía qué decirle. Porque por más que Dios nos dé la posibilidad a veces de ser usado, hay momentos que uno se encuentra. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Lo único que le dije, vamos a orar. Dios le pide la última palabra. Amén. El día domingo estábamos en nuestro templo. Yo subo a predicar y sentí una voz que me decía, no es de muerte. Entonces yo tomé el último caso que había hablado y le dije al papá que estaba cerca, dígale a Jordi, se llama el chico, que dice Dios que no es de muerte. Ahora, por razones humanas, nosotros no podemos atrevernos a decir eso porque no hay muchas veces que dice alguna persona hablando de la profecía, por ejemplo, yo tengo un mensaje para fulano, no, yo quiero escucharlo. Porque resulta que Dios me dijo esto, y yo, gracias a Dios, le puedo decir sí o no, le digo o no, si no estoy de acuerdo con lo que dice. Hoy el chico tiene 14 años. Se tenía que morir. Porque así obra. Porque Dios nos preparó para que Él habite en nosotros. Como dije el día miércoles, Él habita en nosotros. Yo voy donde voy, como usted, a donde vaya, el Espíritu Santo está aquí. No tengo que ofenderlo. No tengo que hacerlo por mis hechos. Y así obra nuestra conciencia. ¿No hago algo que debería de haber hecho? Entonces sigamos con el tema. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué están allí? Las obras no nos salvan. Otras creencias sí creen que son salvos por las obras, nosotros no. Pero debemos tener obras para adornar nuestra fe, porque sin obras mi fe es muerta. Puedo decir, yo creo sí, pero tengo que tener obras. Si no es vacío, mi conversación es vacía. Y allí estaba este Juan, el que estaba allí, el que recién mencionamos, que lloraba porque no había quien abriera estos libros. Juan de haber visto un montón de cosas en el cielo. Nos relata todo en el libro de Apocalipsis de las cosas que él vio. Él vio los juicios. Él vio la tribulación, él vio un montón de cosas. Pero sin embargo yo me atrevo a decir que Pablo no es más. No sabía, no me creas. Pero lo que dice en 2 de Corintios, en el final, dice que él vio cosas que no le fue permitido hablar. Así que él se mantuvo en secreto porque él vio cosas. Por eso yo digo, porque uno debe pensar en lo que está diciendo, hablando y leyendo ahí. Debe haber visto cosas hermosas, Pablo. Fue el más grande enseñador que tenemos en el Nuevo Testamento, Pablo. Un perseguidor. Un hombre que lo único que le llamaba la atención era perseguir a la iglesia y castigarla de la peor manera. Él estaba, cuando lo mataron a Esteban, él dice que estaba ahí. El lenguaje actual de este capítulo 20, 12 de Apocalipsis, y vi todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos que estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde estaba escrito todo lo que cada uno hizo.
También se abrió donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Estos muertos, acá hablan de dos temas. Estos muertos son del último juicio. Lo que nos habla Apocalipsis desde el último capítulo más o menos, verso 11, no voy a hablar solamente, tocarlo. Es el juicio de los muertos, porque los juicios tienen muertos. Tienen juicio de los muertos. Hay más o menos 5 juicios. Cada nación tiene juicio por lo que hizo. El primer juicio es para la iglesia, porque nosotros, por más que seamos lo que seamos, tenemos que ir allí. Nosotros vamos al cielo y pasamos por juicio. Pero no está en juego la salvación, ya estamos en el cielo. Entonces, para ver qué hice mientras estuve en este pueblo. ¿Qué hice? Entonces, allí será ganancia o pérdida, porque me van allí a condecorar seguramente. Me van a dar corona, que no son para mí, son para ponerla a los pies del que nos salvó. No son para que yo las posea para siempre, porque tenemos que mirar el tema. Pero es así. La palabra o la teoría de salvo para siempre no es bíblica. Una persona que haya conseguido la salvación por haber demostrado fe en Jesús y pudiera perder esa fe, por lo tanto la salvación, la Biblia dice, luche tenazmente por la fe. Judas habla de esto. Judas 3 dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle, exhortando, y que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Para qué tenemos que pelear hablando mal si somos salvos para siempre? Ya está, somos salvos. Si yo hubiera creído en esta, porque esta comenzó Calvino allá en el 1500, en 1800 más o menos. No, perdón, 1500. Él empezó. Y este personaje que le hablé hace un momento, Jacobo Arminio, cuando él tenía 4 años, moría Calvino, que es el que comenzó con esta. Y este Arminio primero creyó en la predestinación, que nosotros no creemos. Está en la Biblia, que nosotros no creemos. Porque Dios dice que creó al hombre de una sangre. No mezcló la sangre. Y vamos a encontrar un montón de hechos que no concuerdan con lo que este hombre pensó. Primero pensó, entonces, en esta doctrina de la predestinación. Y la Biblia dice que nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero usó la palabra, no el hecho. Yo les digo a los hermanos, el que cree en la predestinación cuida a los animales porque puede encarnar en ese animal. ¿Creen en eso? Yo le digo, espero que yo no vaya a encarnar en un toro porque me la voy a desquitar con unos cuantos. Imagínense, voy a ser un toro grande. No. Y después vio que no era verdad y la repudió a esa doctrina. No. Jesús fue la primicia. En el monte de la transfiguración vimos lo que pasó y lo que va a pasar cuando el Señor venga. Vamos a ser transformados.
a mí me hizo pensar cuando yo recién comencé, ¿y será que las tumbas se irán a abrir? Y no, no debe ser, pensaba yo. Sí se van a abrir. Mateo 27 en el final dice que las tumbas serán abiertas. Y seremos levantados nuestro cuerpo, que los muertos primero. Y después nosotros. Decimos nosotros porque no sabemos en qué momento viene el Señor. Por ahí no nos encontramos todavía con vida, por ahí no, pero donde esté vamos a escuchar una trompeta. Gloria a Dios. Que solamente nosotros, amén, los que sentamos a Jesús, los que fuimos fieles, los que perseveramos hasta el fin, y nos encontraremos. Eso será un encuentro silencioso con el Señor, la iglesia con el Señor. Nadie lo verá a ese encuentro. Ya cuando la Biblia dice que todo ojo lo verá, será cuando vuelve de vuelta con la iglesia. Se mezcla un montón de temas porque tenemos que aclarar muchas cosas. Y esto se mezcla un poco con las 70 semanas de Daniel de año, cuando en los primeros 3 años y medio de Daniel empiezan los principios de dolores. Allí aparece Jesús por la iglesia. Dice la palabra así nos enseña. Y cuando él se posa, dice que sobre la tierra se abre un río donde van a crecer árboles medicinales, porque está preparando para el milenio. Y de allí se abre un gran valle. Lea ahora que está todo ahí. Se abre un gran valle donde escapa el remanente de Israel, los que van a ser salvos de Israel, porque no todo, aunque él eligió a Israel, a los judíos él los eligió. Fue judío Jesús, pero no sé cómo era, lo pinta lindo, de ojos azules, rubios, de pelo largo. No sé, me tengo que imaginar cómo era la raza judía en ese tiempo allí. ¿Cómo era Jesús? Entonces, hermanos, nos encontramos con todo esto para contrarrestar lo que dice las personas que afirman de que somos salvos, siempre salvos. Nosotros tenemos iglesia. Alrededor nuestro somos conocidos, somos apreciados, gracias a Dios. Alguna vez yo tuve la oportunidad de estar 2 años como presidente del consejo, pero no podemos contradecirle. Ellos creen en ello y creen en estas cosas y enseñan estas cosas. Está bien, ellos creen así, pero cuando tenemos oportunidad. En una oportunidad una persona me dice, hay algunos que me rebautizan a los creyentes. Y yo sé que era por mí, que me decía, y si me dice por mí, sí, hermano, porque su bautismo no me sirve. Porque el bautismo que yo entiendo que sirve es por inmersión. Porque si tenemos que enseñar por qué se bautiza así, el suyo no me sirve. Entonces sí, pero yo puedo, si me piden, si usted sabe que está mal, hágalo como dice la palabra de Dios. Y ellos enseñan estas cosas, salvo para siempre. Así que hermanos, si creemos en esto, ya me salvé algo, ahora soy cualquier cosa en el mundo. Total, ya soy salvo. No, no es así. Yo tengo que ser santo, tengo que santificar a Dios. Empecé, en una oportunidad me invitaron con mi esposa, siempre andamos juntos, a Paraguay, y empecé a dar la predicación y dije, ¿nosotros podemos santificar a Dios? Hola. Sí, nosotros debemos santificar a Dios. A Moisés le llamó la atención allá en Meribá, cuando le llamó la atención y le dijo, por cuanto no me santificaste ante el pueblo,
porque él lo mandó a que hiciera una cosa y estaba enojado con el pueblo. Andá y hablarle a la roca. Él fue y le pegó unos golpes. Sucedió, el agua salió, pero a él le costó la entrada a la tierra prometida. No llame en el mundo lo que yo santifiqué. Nosotros no tenemos, por favor, nunca vayamos a decir de tal persona que Dios salvó y limpió, lo que no tenemos que decir, porque es la forma de santificar a Dios, dándole valor a lo que Dios hizo en cada persona. Amén. Porque es santo. No debo hablar, por eso nos habla de justicia, debo hablar bien. Debo hablar de justo. Este hombre fundó esta doctrina y se basó en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Es fuerte, veo el texto. Pero esto es de parte de Dios. De parte de Dios, nunca nadie los arrebatará de la mano de Dios. Porque Él está dispuesto a hacer todo. Pero el problema somos nosotros. Nosotros nos apartamos. El día menos pensado fue la moneda, no viene más. Y no es justificada la causa, pero no viene más. Capaz que creyó en que era salvo. Nos dice tantas cosas acerca de esto que puede tomar fuerza, pero la palabra de Dios lo contrarresta. Y yo les doy vida eterna, esto es correcto, nadie les puede arrebatar de las manos de Jesús, pero ellos mismos pueden ponerse fuera de las manos de Jesús. Y hay un que nosotros conocemos mucho. Tengo que hablar, un día les voy a preguntar si ellos son herminianos, porque eso se titula los herminianos. Yo le digo, no sé de qué planeta vienen, los herminianos, pero quizás están creyendo en esto. Que son salvos y salvos para siempre. Así que tenemos que tener cuidado. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y está toda la lista ahí. Y la Biblia nos advierte y nos dice que hay un pecado que es imperdonable, que siempre entendemos, sabemos. Llegamos a la conclusión de que es imperdonable porque podemos, ahora nos llama la atención, escuchamos nosotros a la gente secular que no conoce a Dios, que se acuerda de Dios mal, de Jesús, del Espíritu Santo, y nos preguntamos, ¿cómo Dios no lee? Porque ignoran lo que están haciendo, y Dios no les toma en cuenta, por ignorancia no los toma en cuenta a esos pecados, pero nosotros sabemos que no. Y no nos atrevemos ni a blasfemar ni contra el Padre, ni contra el Hijo, ni contra el Espíritu Santo, menos. Pero estos son pecados del muerte también. Cada uno de estos que nos habla allí, porque debemos vivir en el Espíritu. Y te cuesta a la persona entender cómo vivo en el Espíritu. Cuesta, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Y portarme bien. Porque yo tenía otro tema para hoy. Me traje un montón de material. A mí me gusta leer y escribir, y tengo un chiquito, aparte dos. Y el otro era de la Santa Cena. Y guardé todo
Y guardé el otro también, tenía que buscarlo otra vez, digo, no, este debe ser el de. Entonces traje. Porque cuando nosotros vivimos en el Espíritu, es el mismo Espíritu que vive en nosotros. Nos habla, tengo como 3 temas escritos sobre la Santa Cena. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de heredar el reino de los cielos. Pero el que come mi carne, porque esto es literal, perdón, es espiritual, no es literal. Así que el que come mi carne, porque el que no entiende dice, ¿esto qué habla? ¿Qué dice? Toma sangre, come carne. No, es espiritual. Pero el que participa, es importantísimo en la Santa Cena. Hoy en nuestro templo ya están terminando porque empezamos una hora antes nosotros. Sí, ya están armando viaje. Y es importantísima la Santa Cena. No debo perderme la Santa Cena. Porque es parte de lo que yo está en mí de aquel día que yo acepté a Jesús, hasta que el Señor venga a buscarme, yo lo voy a hacer. Cuando yo por alguna causa no puedo ir, porque a veces tenemos que quedarnos, está bien, es justificada, ni tengo que decirle a Dios, ya lo sabe. Pienso qué pasará en la iglesia. Habrá ido, porque el pastor sabe dónde se sienta usted. Y sabe por qué faltó, está el banco ahí, sin ocuparse. Me llamaba la atención en la administración. Nosotros tenemos diáconos porque los diáconos son para servir. Pero sí tiene que venir correctamente, y el diácono tiene que venir correctamente, bien vestidito, con lo mejor que tiene. No le exigimos tener que ser entrenar todo. No, pero venir correctamente. El que no está, porque nadie sabe quién va a servir la cena, pero observamos todos los detalles. Ponete una corbatita, hermano, venite bien porque vas a servir la cena. Porque no puede el pastor. El pastor tiene un montón de ocupaciones, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia. Que llama, que tiene que atenderlo, que tiene que ir a una casa, que tiene que ir a orar porque pasó no sé qué. Entonces, en la iglesia tiene que haber. Eso es lo que nosotros pensamos, para que el pastor descanse. Tenemos que observar todas las cosas que la palabra de Dios me enseña con respecto al pastor, porque yo soy salvo, pero tengo que perseverar hasta el fin. Y mientras, hay cosas que nosotros tenemos que dar cuenta. El bautismo no salga, las obras no salgan, porque si no, el ladrón de la cruz no tuvo tiempo de ofrendar, no tuvo tiempo de diezmar, no tuvo tiempo de predicar. Hoy estará conmigo en el paraíso. Pero nosotros tenemos tiempo. No nos vamos a apoyar en eso, sería una teoría sobre el ladrón que no hizo nada, ¿eh? No. Mientras yo tenga tiempo, tengo que hacer algo para eso. Amén. Toda mi vida no me va a alcanzar para pagar en algo de lo que Dios hizo por mí y el valor que le dio a la alma de cada uno de nosotros. Todo el oro del mundo, si lo reunimos, no alcanza para pagar su salvación. Entonces valoren, miren lo que tiene que hacer. Todo el oro y yo me voy a quedar en casa sin saber qué pasó, porque Dios habla aquí. Dios no va a ir a su casa a hablarle, Dios habla aquí. Sí, Señor. Y tengo que entender que, como dijo Judas, pelear por mi salvación, ahora estoy viviendo, pelear por mi salvación, luchar por mi salvación. Recién se cumple nuestra redención cuando el Señor venga. Porque ahí dice, somos sellados
Efesios 4:30, somos sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Si fuéramos salvos para siempre, ¿por qué tengo que esperar hasta el día de la redención si ya soy salvo? ¿No? El sí se cumple allí. Lo selló el Señor. No tiene nada que ver con el bautismo en el Espíritu. No. Cuando nosotros llegamos, aceptamos al Señor, somos sellados. No sé dónde está el sello. Si no, explíqueme cómo fue sellado o marcado ahí. No era visible, pero todos lo repudiaban porque Dios dijo que iba a ser errante y extranjero en la tierra, porque trató a su hermano. Eso tiene que ver ya con demoniología, ¿no? Porque nosotros hablamos de la sangre de Cristo que tiene poder. Esa sangre que fue allí derramada de aquel animal allí en Éxodo capítulo 12 y se puso en el dintel de la puerta para que el ángel, hay versiones que dice el ángel de la muerte iba a enviar Dios para que todos los que estuvieran fuera de ese lugar marcado iban a morir. Esa sangre está en nosotros. Amén. Bendito Dios. Poderoso. Quizás en alguna oportunidad hable sobre el tema de demoniología, sobre liberación, que es importante, lo más lindo que he podido ver de lo que Dios hace. Imagínense, hermano, si fuéramos salvos para siempre, yo no estaría más en la iglesia. Yo no, ¿para qué voy a venir a perder tiempo? Me estoy preparando el asadito hasta ahora en casa y no tengo nada que hacer, ya soy salvo. No, cuide la salvación, cuide la salvación. Persevere hasta el fin. ¿Va a haber problemas? Sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. Pero estamos advertidos. Estamos advertidos por Dios, luego de muchas tribulaciones, heredaremos el reino de los cielos. Sí, estoy preparado bien, pero va a venir, Dios ya nos capacitó para soportar esa prueba. Porque así es Dios. Amén. ¿Verdad? Los detalles, ni se imaginan los detalles, a veces con la única que podemos hablar es con mi esposa, que hablamos. Los detalles que a veces se nos aparecen en casa, Dios tuvo cuidado de eso. Dios tuvo cuidado de algo que yo no tenía en cuenta, pero Él sí. Entonces yo tengo que luchar por esta salvación. Fíjese lo que dice Corintios, por ejemplo. Primera de Corintios. Hablando de Pablo acá, si fuera salvo para siempre, ¿por qué Saulo o Pablo ya Saulo fue antes de la conversión? ¿Por qué tenía temores? ¿Por qué tenía temor? Si hubiera aceptado esta enseñanza, esta teoría de Calviño, que luego lo inventó Herminio, y yo iba a quedar tranquila, nadie tenía temor. Después de haber sido heredado, no vas a ser eliminado. ¿Se da cuenta que encontramos textos que me dicen que no soy salvo para siempre? No soy salvo para siempre, tengo que cuidar mi salvación, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos empecemos, Hebreos capítulo 2. Es necesario penetrar. Yo enseño en nuestra congregación y les digo, no importa quién predique, lo que importa es la palabra.
palabra es importante. Gloria a Dios, porque brilla, porque es eficaz, porque es cortante. Imagínense un arma que corte, que no quede herida, que no duela, pero que nos llama poderosamente la atención. La palabra es viva, eficaz, cortante, como toda espada de filo, penetra hasta partir los huesos. Duela. Conoce la intención de mi corazón, Él sabe mis pensamientos. Entonces tengo que buscar de allí donde yo sé que voy a encontrar vida eterna. Porque algunos piensan, bueno, yo ya tengo vida. No, un momento, tiene que llegar el día de la redención para que empiece la vida eterna. Amén. Ahora nosotros tenemos que pasar por muerte porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y este juicio que le hablé es de los muertos, el juicio final. Van a resucitar los muertos que no son salvos para decirle por qué van al lago. Porque Jesús vino para salvar el mundo. No vino para salvar solamente a los que creen en el Evangelio y las buenas nuevas. Vino para salvar al mundo. Amén. Pero no todos le aceptaron. Entonces los que le aceptaron son los que ya están en el cielo preparando su retorno para la gran tribulación, para los principios de dolores, cuando empieza principio de dolores. Acerca de esto también tenemos 5 teorías sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Uno dice que va a ser antes, otro dice que va a ser en medio de la tribulación, otro después de la tribulación, pero yo creo por la palabra que va a ser antes. Amén. Antes de los principios de dolores, porque tenemos que estudiar la palabra. Imagínense que él compara a la iglesia como la esposa y nos enseña cómo tenemos que cuidar a la esposa. Nos dice que debemos tratarla como un vaso más frágil. ¿Sabes lo que pasaba en mi casa cuando yo era chico? Éramos de una familia económicamente humilde. No vayamos a romper un vaso porque no daba. Porque les costaba un montón comprar un vaso. ¿Quiere que les cuente cuál era mi taza de desayuno? Y yo le armaba la manija. Porque era humilde la condición de mi familia. Nunca nos faltó de comer, pero era humilde. Era un tarrito de durazno así. Esa era la taza de desayuno. Nosotros no lo rompíamos nunca. Pero si rompíamos un vaso o un plato, nos daba, no sé por qué. Es lo mismo que yo nunca entendí. Tenemos que respetar la mesa. Así de nuevo no andaba vestite, porque a veces veníamos sin ropa, ¿no? Tenemos que respetar la mesa. Nunca entendí por qué teníamos que respetar la mesa. ¿Qué tiene que ver la mesa con el respeto? Pero le hacíamos caso a nuestros padres. Es así. Imagínense cómo tenemos que tratar las cosas como un vaso más frágil. Teníamos un creyente cuando yo recién nací, Sánchez también, peligroso algunos Sánchez. Y a mi casa, él pasaba también, mi casa es un pedazo del cielo. Y todos pensamos, qué lindo debe ser estar cerca de esta casa de este país. Un día vino la señora del doctor Loco Morada, se le cayó el cielo y encima se le cayó. Ahora, hermano, no se le puede tocar así vuestra esposa. Maltratada no. Yo si veo que le están pegando a una mujer, yo me meto. Y entre los dos le dan una buena paliza. Una vez me metí porque estábamos en
casa y no sé por qué esas cosas que a uno le da ganas de hacer algo. Le digo a mi esposa, no me da iglesia. Tengo ganas de ir. Y en la iglesia estaba que cuidar. Llegamos a la puerta, entramos y ya sentimos que estaban orando, oraban fuerte. ¿Ve? Y tenían a un hombre ahí. Entro yo porque vi que estaban orando, entré a la casa. A otro día me estaba puñalada, me dice que estaba sentado. Yo ni lo conocía y ya me estaba por matar. Y entonces había uno que era sargento de la federal y lo estaba cuidando ahí. Un hermano. Digo, fíjate lo que veo algo en la cintura de él. Y era papeles de documentos que tenía en el proceso. Digo, quédate tranquilo. Y sobre todo cuidar tu vocabulario porque estás en una casa en familia, no digas eso. Ahora, voy al fondo donde estaba la señora y tenía todas las piernas marcadas, le había pegado con un palo de escoba, le había cortado las caras. Ah, qué gana de estar en la cama un ratito. Y bueno, hablé, entendió, creo que entendió. De repente se fue a la chica. Sentimos ruido en la esquina y yo digo, ¿será posible otra vez en la esquina? Le había arrebatado a un bebé que tenía y salió el hombre este. Entonces lo corrí y le alcancé y saqué el bebé. Lo tuve que agarrar del cuello, lo tuve que hacer una posición de mano, ¿bien? En ese momento, agarrar el cuello. Y le siguió hasta la iglesia, diciendo un montón de cosas. Entonces en la puerta de la iglesia le digo, mira, querido, le digo, yo soy el pastor, yo te voy a ayudar en todo lo que... Pero si vos no te quedás tranquilo, deja de molestar, yo te llevo allá y te voy a pegar una paliza. Y se lo iba a hacer, yo porque en el momento nada. Una de las cosas que yo tengo bien claro es, no me vayan a tocar mi esposa. Porque se terminó todo. Dios me va a saber entender. Si Él me dice que tengo que cuidar porque es mi carne. Cuando usted le pegue una piña a su esposa por alguna causa, yo diga, quería pegarle una cara. A ver qué pasa. Ni loco yo me voy a pegar para dejarme morado un ojo, ni loco. Porque me va a doler, puedo perder un ojo. Así como siento yo, siente ella. Porque somos uno. Es un misterio, el matrimonio es un misterio. Estuve enseñando antes de venir aquí a nuestra congregación los días jueves, nosotros tenemos enseñanza de la palabra y enseñada para los matrimonios. Porque tengo que cuidar mi salvación. Toda mi vida tiene que estar correcta ante Dios. Toda mi vida. Porque le costó muy caro a Jesús que morir en una cruz. Amén. Por mi culpa, por mis errores, por mi rebelión, por ese cargo. No tiene que haber secreto en el matrimonio. Es un problema el teléfono. No me vas a leer y le pongo clave, no me vas a leer y me dices, ¿por qué? El dinero es un problema. Dentro del matrimonio es un problema en algunos hogares. En mi casa no. En mi casa hay un solo cosa, así ponemos la plata. Y cuando hay que gastar, bueno, hay que gastar. Hay que cuidarlo, pero hay que gastar. No, vos no me toques mi plata porque mía no es mía, no. No puede decirle esta mano, no, hoy no tengo ganas de hacer nada, la realidad es la que no pueda. Pablo enseña bien, ¿no? Somos una sola carne. Amén, Señor. En mi casa está el teléfono. Suena y lo atiendo yo o mi esposa, sea el de ella o sea el día. Yo no tengo secreto. Porque Romanos capítulo 2 dice
en el juicio serán juzgados los secretos de los hombres, porque dentro del matrimonio también hay secretos. No todo le decimos. Yo creo que no tengo. Yo creo que no tengo secretos para mi esposa. No tengo. No puedo tener. Porque si no, ¿para qué voy a estar en el Evangelio si le estoy exponiendo algo a la mitad de mi cuerpo? Es lo más lindo que nos ha pasado, hermano, haber encontrado a Jesús. Él nos encontró a nosotros. Haber entendido que Él derramó la sangre allí en la cruz de Calvario por nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No nos alcanza el tiempo. Así estemos de aquí en adelante todo el día, venimos a la noche, no dormimos, trabajamos, no nos alcanza para pagar, pero por lo menos hagamos algo para el Señor. No faltamos a los cultos. Maldito el que hiciera indolentemente, dice Jeremías, la obra de Dios. Y todos tenemos Dios ya prefijó. Vos vas a hacer algo. Yo no sabía que iba a ser pastor. No quería yo porque vi sufrir a mi Cristo. Yo decía, no. Este hombre peca de bueno, le decía a mi esposa. De bueno peca este hombre. La palabra más fuerte que decía era gloria a Dios, no que escuchaba otra cosa. Ya se fue. Pero veía como sufría. No debe ser así, no es justo. Y si no somos justos, vamos a ser borrados del libro de la vida. Esto es más largo. Puesto de pie, por favor. Dios está aquí, hermano. Amén. La palabra dice que dos solamente, 2 o 3 que estén reunidos en mi nombre. Y en esta mañana Dios ha dado el privilegio de poder estar aquí, donde Él se manifiesta, donde Él responde a nuestras oraciones, porque Él está atento. Y justamente hablando de las oraciones, dice que debemos tratarlas como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan todo. Si yo tengo problemas con mi esposa, mejor no oro, porque hay un estorbo. No hay una comunicación perfecta con Dios. Y cuando tenemos una perfecta comunicación con Dios, estamos bien. Donde esté usted, Dios le habla. Dios le habla. Dios se manifiesta. Está mirando televisión y si a Dios se le ocurre hablarle, a usted le va a hablar porque yo le digo porque lo he vivido. Que no pierdo la santidad por ver alguna cosa siempre que elija qué es lo que estoy viendo. Dios está en todo lugar. Porque Dios es omnisciente, omnipresente. Inclinamos nuestro rostro y agradecemos. Capaz en esta mañana te ha venido con una necesidad. Te voy a hacer una invitación. Si la palabra estaba tratando con usted, yo le invito a que pase. Usted siente que la palabra estaba tratando, pase. Vamos a pedirle a Dios y que tiene la respuesta a todas nuestras preguntas y que tiene los resultados más lindos. Dios, su presencia a través de su Espíritu Santo está en esta